RTP. Bien, ya está nuestro entrevistado a esta hora de la mañana, 7:12 de la mañana. Nos acompaña Hugo Acero Velázquez, experto en seguridad. Vamos a hablar con él sobre el manejo de la violencia en las ciudades, efectos de las mafias, seguridad en las fronteras y también otros temas importantes. Bienvenido a la mañana en RTP. Estimado Hugo, gracias por acompañarnos. Y con mucho gusto estoy aquí. Gracias a usted. Bueno, la seguridad sigue siendo un tema pendiente a nivel país. Mucho se ha hablado, se ha modificado incluso en el COIP para mejorar las reacciones y también el manejo en materia jurisdiccional para fijarnos un norte en seguridad, por así decirlo. Pero ¿qué está fallando? Vemos que además de los delitos que ya se ven en las ciudades, ahora se suman los delitos en frontera. Ya tenemos más de 11 militares realmente asesinados por grupos paramilitares, que unos son de nuestro territorio y otros vienen de Colombia. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo poder tomar realmente una línea que nos lleve a disminuir o por lo menos caminar bajo alguna idea clara de cómo no erradicar, pero mejorar la situación de seguridad y esta crisis que nos mantiene en vilo? Bueno, lo primero es que no solamente en Ecuador, sino en países hacia donde se ha dirigido el narcotráfico, que se produce en el caso norte de Sudamérica, en el caso colombiano y peruano, de la droga que se produce, pues no está saliendo de manera directa hacia los Estados Unidos desde hace ya muchos años y tomó rumbos distintos hacia países limítrofes con Colombia y Perú, en este caso Ecuador, también hacia Venezuela, hacia Brasil, inclusive Argentina y Chile, está saliendo droga. Donde ha llegado el tema del narcotráfico, lo que ha hecho es profesionalizar la violencia y la delincuencia, hacer que haya cada vez estructuras criminales más organizadas, más estructuradas y desde luego con una serie de rentas que no solamente es narcotráfico, sino también es el tema de la extorsión, el tema del sicariato, de la trata de personas, del contrabando que se incrementa porque de cierta manera se dinamiza también con el narcotráfico. Entonces, tenemos una criminalidad cada vez más organizada. ¿Qué hacer frente a esa criminalidad cada vez más organizada? No solamente en las ciudades y fronteras, como usted lo dice. Lo que hay es que, desde luego, reconocer que se está ante un crimen transnacional. Es un crimen en donde no solamente están estructuras criminales locales, como en el caso de Ecuador, sino también estructuras transnacionales, mafia colombiana, mafias de mexicanas, albanesas, rusas, inclusive de otras, inclusive italianas, como ha sucedido en Colombia. En Colombia se ha hablado de cumbres de mafiosos y se han detenido mafiosos de otros países, inclusive de la mafia italiana aquí en Colombia. Entonces estamos ante una criminalidad transnacional y frente a esa criminalidad transnacional hay que combatirlo de manera también transnacional. Se requieren alianzas estratégicas con los Estados Unidos, con países de Europa, se requieren alianzas estratégicas que desafortunadamente no existen a nivel regional. Se requieren alianzas estratégicas entre Colombia y Ecuador, entre Colombia, Perú y Ecuador, alianzas estratégicas inclusive de discusión con México y con otros países. Eso no se está dando. Estimado Hugo, tenemos una debilidad. Aquí dos cosas importantes. Primero, usted ha mencionado alianzas estratégicas con Estados Unidos y sin desmerecer el apoyo que Estados Unidos nos ha brindado, sobre todo Ecuador y pues en el caso de Colombia también ha sido igual. En algún momento el manejo de la seguridad también se llevó a cabo junto al país norteamericano. ¿Qué tanto podemos obtener de esta alianza? Y lo pongo de esta manera, porque incluso nosotros en estos momentos estamos debatiendo al interior del Parlamento de una reforma parcial en la cual se trata de modificar esta limitación del acceso de bases extranjeras en nuestro territorio. Y esto debido a que en su momento nosotros teníamos una base estadounidense en Manta, uno de los puertos que hoy es amenazado también por este delito transnacional. ¿Qué resultados podríamos tener de diferente de lo que ya hemos visto y de lo que necesitamos ahora?
Bueno, no va a haber, digamos, un traslado de recursos masivo por parte de Estados Unidos, casi que a financiar la seguridad de Ecuador. Eso no va a haber. Lo que sí va a haber, y lo ha promovido también el presidente Noboa, es precisamente esa alianza en lo que tiene que ver con presencia y asesoría directa con bases que en términos generales no solamente son bases de Estados Unidos como se lo dice en Colombia, son, digamos, acciones compartidas entre agentes y servidores públicos norteamericanos en materia de seguridad y colombianos trabajando en equipo. Esa es una. La otra es en temas de inteligencia. Estados Unidos tiene la información completa sobre muchos de nuestros mafiosos, sobre muchos de nuestros delincuentes que operan en nuestros países. Y eso hace que definitivamente el compartir esa información desde el punto de vista de inteligencia e investigación criminal se pueda detener, judicializar y sobre todo dinamizar otro elemento importante que es el tema de la extradición. Alianzas estratégicas en inteligencia, alianzas estratégicas en investigación criminal, alianzas estratégicas en dotación de equipos técnicos que puedan, digamos, fortalecer estas dos labores, alianzas estratégicas en capacitación, en presencia, en bases como la que se tuvo en Manta. Otro sería el cantar si esa base de Manta hubiera permanecido. Seguramente el narcotráfico hubiera decidido otros países distintos a Ecuador para sacar la droga si eso hubiese permanecido. Sin embargo, no fue así y el problema hoy está y desde luego hay que desarrollar este tipo de acciones. Alianzas estratégicas permanentes, inclusive en términos de cooperación con recursos, de fortalecimiento a la fuerza pública y a la policía y a las fuerzas militares, y alianzas estratégicas en materia de justicia, como también se han dado en Colombia, de formación, capacitación, dotación de equipos hacia la justicia, particularmente hacia la policía y los jueces. Sí. Justamente un tema bastante interesante que está sucediendo es con el tema del fentanilo y cómo esta droga en sí, como no necesita realmente ni hectáreas, ni territorio, ni espacios muy complicados, se están elaborando justamente en los países donde tanto la cocaína como otras drogas son consumidas. Entonces, ¿cómo ve usted esta competencia que se dice mucho, especialmente Estados Unidos ha encontrado miles de laboratorios de fentanilo compitiendo justamente con las mafias latinoamericanas y obviamente rusas? ¿Usted cómo ve esta droga realmente tomando los territorios que siendo los dos diferentes? Obviamente el fentanilo es un opioide, en cambio la cocaína tiene otras derivaciones, ¿no? ¿Cómo usted ve estas dos drogas en sí compitiendo? Pues la verdad es que es un nuevo producto, no tan nuevo, pues ya ha venido avanzando particularmente en los Estados Unidos con un poder digamos desastroso, sobre todo en términos de muertes, sobre todo mezclas no adecuadas y cantidades no adecuadas que ha provocado pues multitud, centenares y miles de muertes en el caso de los Estados Unidos, que eso realmente preocupa al país. Yo creo que es una droga más que inclusive ni siquiera compite. La gente está consumiendo cosas distintas y cada vez mucho más fuertes y no es la gran mayoría. Digamos que la demanda de cocaína se mantiene, ha crecido a nivel mundial, ha crecido a nivel regional, en Colombia ha crecido el consumo a nivel de América Latina y desde luego el mercado latinoamericano también es importante para el tema de la cocaína. Entonces es una de las tantas drogas que se ha venido a sumar. Yo creo que hay que diferenciar los enfrentamientos o por lo menos la manera como se va a abordar cada uno de los problemas, porque el origen del fentanilo no es propiamente colombiano ni es propiamente peruano o boliviano. Ahí, digamos, estos tres países están centrados desde el punto de vista de las mafias en la producción de cocaína. El origen del fentanilo es mucho más de Oriente, mucho más de México, más cercano, e inclusive de producción cercana a los Estados Unidos como Canadá, que ha llevado a una discusión entre estos países respecto al tema grave del fentanilo. Que yo creo que es una droga más que se mete a las adicciones que se tienen en el mundo con un alto riesgo, desde luego, por sus efectos. En este sentido, y me quisiera ir un poco más y retomar la parte de la cooperación que hablábamos. ¿Usted cree que los gobiernos regionales, en la división política que en estos momentos existe,
estén dispuestos a cooperar entre sí para terminar con este delito transnacional, porque hay que ser bastante claros también. Y yo he escuchado desde analistas muy optimistas en no solamente pues hacer responsables a los países que exportan, sino también a los que reciben, para que se hagan cargo del consumo de tal de droga, porque hablan de si no hay oferta, no hay demanda, pero también estamos hablando de uno de los comercios tal vez más antiguos también dentro de la humanidad. ¿Cuál ahí usted cree que podría ser la solución? ¿Hay una verdadera conciencia sobre lo que está ocurriendo? ¿Podría existir cohesión entre los países de la región? ¿Qué se necesita? Mira, basta colocar un ejemplo cercano con el asesinato de los 11 militares en la frontera con Colombia y el territorio ecuatoriano por parte de comandos de la frontera. La pregunta es, ¿ya se reunió el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano para tratar ese tema de la frontera en Putumayo? No. La pregunta es, ¿están trabajando en equipo las fuerzas militares y las fuerzas armadas colombianas con las fuerzas armadas ecuatorianas para controlar la frontera y combatir a comandos de la frontera, pero también del otro lado del Ecuador, a las organizaciones criminales que cooperan y trabajan con comandos de la frontera? Si eso no se está dando hoy, hay que preguntar por qué. O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Y es que la verdad es que no existen unas relaciones adecuadas entre los países. O sea, mientras que las organizaciones criminales de los dos países están trabajando en equipo, coordinan y manejan los negocios y de manera permanente se reúnen, los gobiernos no lo están haciendo. Eso es lo más irónico que hay en este caso. Cuando deberíamos estar trabajando en equipo, deberíamos estar precisamente sentados y mirando cuáles son las salidas conjuntas en términos de control militar, policial, aduanero, de inversión social, de desarrollo de la frontera, y no lo estamos haciendo. Yo creo que ahí están expuestas de alguna manera las dificultades que tenemos. Tenemos unos criminales organizados y trabajando en equipo, y tenemos unos estados que están desorganizados y no trabajando en equipo. Ahora, hablemos de la minería ilegal también, de otra actividad que no es nueva, pero cada vez se asienta más en la Amazonía de toda la región. Y aquí, pues, con el asesinato, la coyuntura que hoy pues está en Ecuador, en el tema lamentable de estos militares, también es una actividad que hay que preocuparnos cómo podríamos actuar ahí como países, por ejemplo. De la misma forma, sentarnos en una mesa a hablar de materia de seguridad integral, o habría aquí que formar, por ejemplo, algún tipo de comisión, separar los temas de droga con estas actividades que son de financiamiento. Pues la verdad es que la minería ilegal, digamos, hay un área importante histórica que es la minería artesanal. Sí. Con esa hay que trabajar, con esa hay que formalizarla. Hay la minería legal, que desde luego hay que también fortalecerla, disminuyendo los efectos sobre medio ambiente, pero desde hace algunos años se ha venido fortaleciendo de manera muy fuerte el tema de la minería ilegal, de explotación en grandes áreas y con tecnología y maquinaria, digamos, especializada. Esa minería ilegal ha producido que el oro sea como el negocio de la cocaína y el oro se están moviendo como al mismo nivel. Así en es. algunos casos el oro está por encima y mucho más rentable, y entre otras cosas no es ilegal llevar oro. Claro, incluso Bloomberg señalaba pues en un estudio en el cual pues prácticamente un porcentaje, no recuerdo tan exactamente, pero no tan menor al 50% del oro que se estaba exportando venía de minería ilegal. Claro, no, es que es un porcentaje alto. En Colombia también es un porcentaje altísimo. ¿Y quién está manejando esto? En Colombia las estructuras criminales armadas, los grupos criminales, que ya no hay grupos guerrilleros. En Colombia ya no hay grupos guerrilleros, no hay guerrilla, ni hay gente que se quiera tomar el poder por las armas. Eso ya no existe. Existen grupos mafiosos y a eso están dedicados, al narcotráfico, a la minería ilegal,
a la trata de personas. Entonces, de manera particular, digamos, el tema de la minería ilegal en esa gran extensión es la contaminación y la degradación del medio ambiente con efectos casi que reversibles. Contaminación de ríos con mercurio, contaminación de personas, comunidades con mercurio. Ese es el problema, y ahí es donde desde luego el Estado debe intervenir de manera fuerte frente a esa minería ilegal que tiene maquinaria amarilla, que tiene maquinaria grande en los territorios, que en el caso, por ejemplo, de Colombia, se sabe que hay mafiosos y digamos, criminales brasileros trabajando directamente en ríos y en zonas auríferas, pues, digamos, de minería ilegal, con maquinaria y demás. Lo que hay es que hacer, intervenir, perseguir estas organizaciones y destruir toda esa maquinaria, y desde luego evitar el deterioro ambiental y humano que se está produciendo producto de esa minería, sí, que desde luego está produciendo mucho más que lo que está produciendo la cocaína en el caso de rentas criminales. Sí, justamente el tema de la minería es un tema, yo creo que mucho más importante que la droga. La droga realmente es una decisión personal, y si tú te quieres drogar o si quieres morir, ya es problema tuyo. Pero ya cuando comienzan estas mafias, o sea, asumiendo que lo que estaban diciendo, que la FARC, o sea, ha hecho una transición de guerrilla ahora a la minería ilegal, no está bien. O sea, ya realmente es una decisión ya tanto de los gobiernos como de los militares en sí, de realmente acabar. O sea, ya es una guerra. ¿Por qué? Porque como usted bien lo enmarca, hay agua contaminada, hay comunidades abandonadas, hay comunidades que están siendo afectadas por el mercurio, y nosotros también, porque los ríos realmente desembocan en el mar. Entonces, obviamente que es un tema. Nosotros tenemos muchos problemas de la calidad de agua, ¿no? Porque obviamente viene de allá. Y mucho del cáncer obviamente se conoce que viene justamente la contaminación del agua. Ya realmente es casi un genocidio lo que está sucediendo, y como dice usted muy bien, hay que destruir las maquinarias porque están visibles. Los turistas en el Ecuador pasan por la Amazonía, mira qué lindo, ¿no? El monito, y de repente ve todas estas maquinarias que parecen dinosaurios, monstruos, de día y de noche. Nadie los controla y nadie los para. Esta es una decisión realmente de Estado, y de veras que incide. Yo he ido a territorios, porque trabajo en territorios de alta conflictividad en Colombia, he ido a territorios que desde siempre he frecuentado, y en los últimos años, en esos territorios yo no tomo agua, no tomo un jugo, wow, no pido ensaladas, no como pescado de ese lugar, ¿cierto? Posiblemente carne, pero comida de río no. Porque de hecho hay un nivel de contaminación de mercurio muy alto, y eso tiene unos efectos. Y yo sí creo que es un problema gravísimo que hay que enfrentar. Los dos temas hay que enfrentarlos, y eso requiere otro elemento que quiero plantearles, y es que, desde luego, estos son problemas que se pueden desarrollar con cooperación, como hemos hablado, con alianzas estratégicas territoriales, pero también con recursos. No se va a conseguir todos los recursos de cooperación, y los países, en este caso Colombia, Ecuador, Perú, y los países que tenemos todos estos problemas, vamos a tener que invertir más recursos en materia de seguridad para fortalecer a las fuerzas militares, para fortalecer a la policía. Es que en muchos casos la policía no tiene cómo movilizarse, en muchos casos no tienen movilidad helicoportada, en muchos casos no pueden llegar a los territorios a cumplir con su misión porque no tienen los elementos, y desde luego hay que profesionalizarlo. Entonces se requieren recursos, y desde luego vamos a tener, y esa es una discusión que tengo y tenemos en Colombia, vamos a tener que ampliar la base gravable, en este caso los impuestos, porque necesitamos fortalecer la seguridad y la justicia para combatir a unas organizaciones que tienen recursos ilimitados para fortalecerse y hacer acciones como la que hicieron en contra de las fuerzas militares ecuatorianas. 7:31 de la mañana, estimado Hugo, gracias por habernos acompañado y hablar de estos dos temas importantes y que nos convoca a ambos países. Muy amables, feliz día, y gracias por la invitación. Muchas gracias. RTP